Muy bien, aquí estamos grabando una nueva emisión de este Club de Lectura San Martín Lee. Este Club de Lectura de los días sábados, recordemos, es un poco más anárquico que el de los días miércoles. El de los días miércoles tiene la intención de hacer el seguimiento de un autor. Y aquí los días sábados vamos un poquito saltando de tópico en tópico. Estuvimos trabajando con iniciación y ahora pasamos a Jesse Ball porque pinto. Y después seguramente leamos este librito, ¿sí? Que ya lo vamos adelantando, de Alejandro Zambra, ¿sí? Que se llama Bonsai. Yo muestro, no es que tengo 18 ediciones de Bonsai, me encantaría, pero muestro que está esta porque quizás la ven por ahí, si alguna vez van a una librería, no sé cómo estarán andando tampoco, pero bueno. Suele ser un poco más económica que la de Anagrama original, que debe estar saladita si es que se encuentra, porque tampoco se anda encontrando mucho. Pero bueno, tenemos que terminar de hablar de Toque de Queda, de Jesse Pelota, que les muestro, porque soy un ñoño, me han mandado, o sea, no la gente de la editorial a la que le mandamos un saludo enorme y la queremos un montón, pero me ha mandado de un club de lectura el libro nuevo, así que lo he comprado, ¿no? Básicamente, no es que tampoco soy la faraona, ¿no? Recibiendo regalos y esas cosas, pero nada, alimentando las lecturas, me gusta, así que alegría por eso. Bien, nosotros leímos, bueno, vimos que el libro estaba dividido en 3 partes, ¿no? Sabemos que, quizá no lo sabemos, un libro tiene lo que se llama una estructura externa, ¿sí? Que es decir, lo que nosotros podemos quizás ver en el índice. Es decir, el autor decidió dividir ese libro en tantas partes. En este caso está dividido en 3 partes. Se dice también, se dice, hay una estructura interna también de los textos que tiene que ver con una cuestión que sale de la lectura. Qué sé yo, por ejemplo, el Quijote está dividido en 2 libros, ¿sí? El ingenioso Hidalgo y el ingenioso Caballero, pero a su vez, o sea, esa sería su estructura externa, pero a su vez podemos pensar una estructura interna que tiene que ver con las salidas que hace el Quijote, ¿no? El Quijote tiene 3 salidas. Una primera que es muy breve, en la que le va muy mal, una segunda un poco más larga, en la que tampoco le va muy bien, y una tercera en la que le va pésimo, ¿no? Pobre Hidalgo, pobre Alonso Quijano. Así que bueno, nada, simplemente comentar esto para que, porque a veces van a escucharla o van a leer la palabra por ahí, estructura externa, y tiene que ver con eso, ¿no? La externa es lo que encontramos en el índice, capítulos, cantidad de libros, etc. Y la estructura interna tiene más que ver con cuestiones propias eh, de la saga, podemos decirle, o de la historia, y se extraen desde la lectura. Uno arma un poquito esa estructura interna, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá que quizás podemos pensar alguna estructura interna después, a partir de haber leído el libro de Jesse. Pero bueno, nosotros, o sea, señalo que son 3 partes, porque leímos la primera, o charlamos de la primera la semana pasada, y nos quedaría hoy hablar de la segunda y la tercera. Decidí hacer esa división porque, bueno, la primera es un poco más larga, y porque la segunda y la tercera están mucho más relacionadas entre sí, y ya capaz que estoy diciendo cosas que no quería decir, pero bueno. Eh, y son más breves también, ¿no? Eran una lectura más factible, más posible. Así que bueno. Bien, antes de comenzar, ¿todos leímos el libro completamente? Digo, más o menos todos podemos estar hablando de lo mismo, como para... Bien, vamos entonces. Terminamos entonces Toque de Queda. Terminamos de leerlo. Graciela suspira. Sí, es un libro para suspirar, ¿no? ¿Qué sensación nos quedó? Digamos, no hagamos ahora análisis, digamos así como, ay, usted no sabe lo que me pasó y leí tal libro y tal cosa, ¿no? Fueron a la verdulería y contaron. ¿Qué nos pasó con Toque de Queda?
Quien quiera se da micrófono y le da para adelante. Dale, Brenda. Bueno, te deja una sensación medio extraña. Es como decir, no es que no era predecible, pero uno a veces dice, bueno, de alguna manera puede escaparse el final trágico, por decirlo de alguna manera, en los libros. Los autores se las ingenian para solucionarlo, pero bueno, en este caso no. Igual no está mal, porque bueno, es como un... No sé, no digo que nuevo, pero no se ve siempre que el final sea trágico y bueno, está bueno cambiar. Sí, es cierto, es un final que suele escapar, digamos, no sé si decir que se escapa, pero en general y sobre todo, ¿no? Cuando hay protagonistas niños o personajes niños, o cuando podemos hacer una clara división, ¿no? Entre buenos y malos. eh, Voy a hacer algo porque me molesta mucho que se me haga el delay en el video, ¿eh? Disculpen un segundito. Tiki, vamos a hacer así. Ahí está. Restamos calidad, pero que se vea bien, viejo. Eh, Decía, en general cuando estamos trabajando con personajes niños o con personajes en los que nosotros podemos hacer esa división clara, si se quiere, entre buenos y malos, ¿no? Porque eso también es algo con lo que el libro juega bastante. Eh, sí, a uno le gustaría que las cosas se resolvieran de otra forma y es un libro que es bastante descorazonador en ese sentido, ¿no? Nos deja con esa sensación un un poquito amarga, pero al mismo tiempo tiene un montón de cositas que están pasando, así que ahí vamos a hablar de eso. Gra, de Aleno más. Bueno, buen día. Con respecto a eso, el final no es lo deseado, pero es lo esperado, tal vez, a como se venían dando en paralelo las dos situaciones y la anticipación que se iba haciendo Bien. dentro de esta especie de mouse trap o la ratonera, famosa ratonera. Dijiste una Eh, palabra y me hiciste acordar. Espérenme. Hoy estoy muy rompiendo el cuadro bonito que vengo haciendo siempre, pero. Sí, dijiste Mousetrap. Y claramente tenemos que, digamos, creo yo, que podemos relacionar de alguna forma, ¿no? Chan, 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 chan. a ver, eso Chan, 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 chan. Digo, me fíjense. lo... ¿Qué es eso, ¿Conocen? Pablo? Esto es Mouse. Es Mouse. una novela gráfica, historieta, no sé, a veces, vieron que estas cosas son muy específicas. El mundo del cómic o de la gráfica es muy específico y en general suelen ser muy exigentes, para no decir otra palabra, los fanáticos del género a la hora de rotularlos o de ponerles, ¿no? Entonces a veces uno dice historieta y te dicen, no, una novela gráfica. Así que bueno, simplemente vamos a decir que esto es Mouse, es de Art Spiegelman, ¿sí? Eh, y cuenta de alguna forma la historia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ¿no? Del nazismo en Europa, en esta clave, ¿sí? Un poco fabulesca, como habíamos visto que sucedía, o como había señalado alguien, no me acuerdo, creo que Lucía había dicho la semana pasada la palabra fábula, porque, y aquí para nosotros los cat lovers, nos sentimos un poco con bronquitis. A ver, me están hablando. Ah, no. Porque los gatos son los alemanes, los nazis, y los ratones son los judíos, ¿no? Los perseguidos. Hay cerdos también perseguidos, para que no sea todo tan especista. Pero, a ver, les quiero mostrar algo.
Mira vos, hay una fuerte ausencia de gatos también. Cosa interesante. Bueno, les quería mostrar gatos, pero como decía Fievel, no hay gatos en América. Pero sí, es en blanco y negro y va narrando, ¿sí?, lo que ha sucedido, ¿no?, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta idea del ratón, del mousetrap, me hizo acordar, digamos, la ilustración me hizo acordar un poco, ¿no? Porque fíjense que tiene reminiscencias, un poquito. Recordemos que la ilustración de la cubierta la hace también, ¿no?, Jesse Pelota, Jesse Ball. Y bueno, de alguna forma también vamos a poder encontrar vínculos temáticos entre las obras. Después lo charlamos, pero dijiste Mousetrap y le quería tener a mano esto. Bien, listo, no te interrumpo más. Gracias. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, muy interesante eso. Nunca abordé el mundo del cómic. Nunca es tarde. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Llegué hasta Isidorito, Patoruzú, Mafalda, algo. No sé, para de contar. Sí. No, lo interesante es cómo se va haciendo la representación de títeres que hacen una movida hacia lo que fue los orígenes de la pareja, el nacimiento de Molly, y a la vez esa de William, el saber que no va a volver más y el enlace ese del hueso, eso es choqueante. ¿Qué nos pasó con el hueso? O sea, y ahí es cuando uno termina de darse cuenta, porque uno sigue esperando, viste que el lector trata de armar su mundo, pero cuando llega la del hueso, listo, ahí es como que ¡pum! Te da arriba, porque sabes que se terminó todo y que, bueno, hasta tanto no llega lo del hueso, uno es como que sigue esperando algo. Sí. Pero cuando aparece lo del hueso, bueno, ya tus expectativas se diluyeron. Sí. Así que... Bien. Se abrió una linda puerta ahí. Marce había levantado la mano. A mí, al principio, ya igual con la ayuda de ustedes en el encuentro anterior, me empecé a abrir un poco más los ojos, pero al principio, cuando comencé la lectura, dije, ¿esto qué es? Medio raro, medio que imaginario, yo soy como muy... Por ahí me gusta más la lectura así como más concreta, más cotidiana, más fácil, no sé, por decirlo de alguna manera. Dije, este mundo imaginario, esta ciudad, ¿qué es esto? Bueno, después igual me interesó, y ya te digo, con el encuentro anterior, lo pude ir desmenuzando y pude ir encontrando un montón de cosas y interesantes. Y con esta segunda y tercera parte, o segunda parte, realmente me pareció como magistral. ¿Viste? Cuando decís, qué cabeza el que escribe esto, qué genio. No se me subyugó, ¿viste? Cuando vos decís, hay que hacer esto, hay que escribir esto, qué maravillosa imaginación y qué mundo, no sé, me deslumbró. Igual lo leí una vez sola y creo que necesito leerlo 4 veces más, por lo menos, ¿viste? Como para ir encontrando, porque bueno, lo leí el jueves a la noche, era tarde, y después ayer no pude, y nada, me quedo con cosas que digo, tengo que volver a leer, la parte de la obra en sí, cuando los títeres que son el público, me pareció muy genial esa parte, cómo van interactuando cuando se quedan dormidos. La función
de estos dos vecinos, ¿no? De esta pareja, en la vida de Molly, bueno, sí, el final drástico, pero me pareció muy interesante, muy interesante. Al principio dije, no, con este libro no sé que no me va a gustar. Y la verdad que, wow, chapó, muy interesante. Sí, tiene, no, o sea, digamos, pues, ahora hablando de las sensaciones, ¿no? De una cosa más general. Tiene esta cosa, bueno, por lo menos a mí me generó, como a dónde me está llevando, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que espera de mí, ¿no? Porque vieron que, no sé cómo ustedes viven estas cosas, pero Marcela decía, a mí me gustan más las lecturas que son más, vos dijiste sencillas, pero digamos, llevémoslo creo que más al plano terrenal o realista, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es, ¿qué quiere de mí este texto, no? Me está mintiendo, me está diciendo la verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con ese narrador que de golpe, digamos, porque vieron que se mantiene dentro de esta situación distópica, pero es un realismo que no excede ciertos límites. Vieron que esa primera parte es bastante factible, es bastante posible. Por eso la palabra distopía también la semana pasada nos sonaba un poco rara, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a distopías eh, muy extremas, ¿no? Dislocaciones muy fuertes, pero al mismo tiempo vínculos, ¿no? Vieron que esto también lo habíamos mencionado. Para que una distopía funcione, uno se tiene que sentir identificado, ¿no? En cierta forma. 1984 funciona, sobre todo en el momento en el que funcionaba, porque, bueno, Orwell estaba viendo lo que estaba pasando con la Unión Soviética. Un mundo feliz funciona porque estábamos ahí experimentando toda esta sensación de control del Estado. Y acá esta distopía funciona, pero es muy, no quiero decir suave, pero por lo pronto están muy borrados los límites, ¿no? De esta sensación de extremo futuro que puede llegar a tener otro tipo de literaturas. Y después nos pasa esto, ¿no? Que es lo que decía Marcela. Entramos a la habitación, a la casa de estos vecinos, y es otro mundo, hay otras reglas, son otras cosas las que acontecen, ¿no? Y de nuevo, ¿qué pasa con este narrador? ¿Este narrador quién es? ¿Qué nos está narrando? ¿Por qué nos está narrando esto que nos está narrando de esta forma? Porque no sé qué sensación les da a ustedes, pero esa representación de títeres es muy, o sea, hoy volví a leer un detallito, por ejemplo. Cuando está hablando, cuando en la representación de títeres se está contando cómo fue el golpe, ¿no? Lo menciona así en el libro, por eso lo digo con estas palabras, ¿eh? Esa revolución. Eh, Vieron que todo es reproducible en la obra de títeres, menos los disparos, ¿no? El sonido de los disparos, en un momento aparece el titiritero, ¿no? Rompe esa cuarta pared, que no sé cómo llamarla en el mundo de las marionetas, y dice, perdón, pero el ruido de los disparos se lo van a tener que imaginar, es algo así como un ruido de latas. Pero después la casa tiene forma de búho o es un búho, aparece un caballo montado en un caballo que se mueve perfectamente como un caballo. Es todo posible menos el ruido de los disparos. Eso también, ¿no? Es como un clima medio de realismo mágico, una cosa medio particular. Dami, sí, claro. Damián dice que le hizo recordar al cuento de la criada. Lo mencionamos, el cuento de la criada también. Sí, tiene muchas conexiones, muchos puntos de relación con el libro y también con la serie, ¿no? El cuento de la criada. Y Marcela dice, la obra de títeres parece una película. Claro, sí. Sí, es un universo casi... El tema es que está metida Molly. Y la película es en 360 grados, ¿no?
de alguna forma. Pero sí, sí, claro, parece una película. No sé si vieron esas películas raras de Michel Gondry. Hay una sobre los sueños, ahora no recuerdo cómo se llama, pero dice la palabra sueños. Ustedes ponen sueños Gondry en Google y les va a aparecer. Ahora lo buscamos. Que también tiene esta cosa, ¿no? De que las cosas extrañas empiezan a aparecer y suceden y nadie se sorprende mucho, ¿no? No, no es de Gondry, creo. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. También es una película que tiene estas cosas extrañas que van dando vueltas y se hacen carne en el mundo real. Bueno, es interesante ver cómo esos límites se borran. Y sobre todo, y por eso hablaba de estructura interna y externa, cómo en el libro que viene manejando un cierto verosímil, ¿no? De golpe aparece el capítulo 3, que es el de la obra de teatro, de la obra de títeres, y me rompe un poco, ¿no? El verosímil. Instala otro, sucede otra cosa. Es interesante, es interesante. Ahora vamos a charlar de eso. ¿Qué más? Sí, Norma, por favor, adelante. Ahí Sí, estás. lo que pasa que más que una película, es una representación de la realidad la obra de títeres, ¿no? Que mezcla cosas pasadas con cosas que están en el presente y con cosas futuras. Yo me quedé con una parte muy linda de la obra de títeres que me gustó. La leo así, Sí, por favor. los niños, dice, nunca hay títeres niños en los espectáculos de títeres. Dijo el señor Gibson, los niños deben imaginar que son todos los títeres y no podemos permitir que crean que solo son los títeres niños. Dice, además, cuando le suceden cosas desastrosas a los otros títeres está bien, pero para los niños es muy duro ver que le pasan cosas desastrosas a los otros niños. Yo sé que esta parte me hizo acordar, hace mucho tiempo había leído un reportaje de Hitchcock, el director de cine, Sí. que justamente decía que en las películas él no ponía niños que se mueran, porque dice que es muy triste ver a los niños sufrir, ¿no? O sea, que él solamente ponía que como que a los chicos les pasaban cosas buenas, ¿no? Mira Y eso vos. habla muy bien de los niños, de la gran imaginación, que un niño puede ser todo, ¿no? Pero que no sufrir, que no está aceptado el sufrimiento en la niñez. Por eso me gustó mucho este párrafo. Mira vos, no tenía ese detalle de Sí, Hitchcock. sí, hace mucho tiempo ya había leído un reportaje de él, mucho tiempo. Y él justamente cuando yo lo leí me acordé, digo, pero esto lo había dicho este director de cine, y él decía así, como que es muy difícil remontar una película donde hay un niño muerto o un niño con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, esto me hizo acordar esta parte a eso, a ese reportaje de él. Sí, igual, digo, me parece que lo que vos leíste justo apunta a otra cosa, que es, me parece, esto que había dicho Graciela la semana pasada, cuando había mencionado la palabra metaficción, ¿no? Me parece que ese segundo capítulo en el que ellos están, porque vieron que el primer capítulo es el presente, de alguna forma, ¿no? Es un poco del contexto, uno va reponiendo, va armando, pero digamos, es un tiempo lineal, se cuenta el presente, un día en la vida de nuestros personajes. En el segundo capítulo tenemos la preparación de la obra de títeres y William yendo a esta reunión y no volviendo. ¿Sí? La detención de William. Que es interesante porque vieron que así que William desaparece. Desaparece de la obra, del texto también, quiero decir. ¿No?
es muy interesante. Hay un texto de Piglia que se llama Respiración Artificial, es una novela que se escribe en los últimos tiempos de la dictadura. Y hay un personaje, ahora no recuerdo cuál, lo leí hace un montón, que yo no reparé en eso. Después leí un texto sobre Piglia y dije, claro, mirá qué interesante, ¿no? Y hay uno de los personajes que es protagonista que en determinado momento no está más. Es como si se hubiera olvidado el autor de que existió ese personaje. Pero no, es para jugar con la idea de las desapariciones, ¿no? Ese personaje desapareció. No se menciona más. No está. Y acá pasa lo mismo, ¿no? William es capturado y no hay un narrador que lo siga, un narrador que nos cuente qué le pasó, no hay un narrador que lo esté mirando, que reponga esa información. Vamos a tener, si se quiere, algo de información después en la obra de títeres, pero no del narrador. Entonces digo, la primera parte tiene que ver con un día en la vida, la segunda parte con, si se quiere, el nudo o el conflicto de lo que va a pasar, y en la tercera lo que tenemos es simplemente la obra de... Simplemente nada, pero quiero decir, únicamente esa obra de títeres. Entonces digo, para pensar cómo está funcionando esta idea de lo que había dicho ahora de la metaficción, ¿no? Cómo en el segundo, si se quiere, el segundo capítulo es casi programático, nos viene a contar cómo no solamente se va a hacer la obra de títeres, sino un poquito cómo está hecho el texto, ¿no? Porque vieron que se habla todo el tiempo de cómo se hace un texto, de cómo se hace una obra de títeres, de qué es lo que debe pasar. Digo, me parece que ahí en ese segundo capítulo está, y sobre todo en esto que decís vos, ¿no, Norma? Yo señalo allá porque yo te tengo allá, Norma, perdón, pero capaz que vos estás en otro lado. Pero digo, me parece que eso que leíste vos tiene un poco que ver también con cosas que el autor no quiso hacer en su texto, entonces lo mete en esa obra de títeres, ¿no? Me parece que hay ahí una cosa muy interesante del texto hablando de cómo se hace un texto, ¿no? Una ficción hablando de cómo hacer una ficción. Por eso también les había dicho, ya te doy la palabra, Marce, pero se me termina el tiempo, que pensáramos en Shakespeare y en esta idea de el teatro dentro del teatro. Vieron que en Hamlet tenemos una cosa medio extraña, ahí como una conjuración, y para desbaratarla, Hamlet monta una obra teatral para ver si despierta algo en los que la están viendo. Bueno, aquí también algo así sucede, pero bueno, a otros niveles. Se me termina...